Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo. Vamos a estar leyendo seis versículos. Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo 6 versículos. Gracias a Dios que es domingo y vamos a leer la Biblia, ¿verdad que sí? También los domingos leemos la Biblia. Y en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, pero Pablo le escribe a Timoteo con referente a una iglesia, y esa iglesia era la de Éfeso. Entonces Pablo le da unas instrucciones a Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo cómo debemos de movernos o cómo debemos de vivir. Y en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 2 que vamos a estar leyendo, nos habla de la oportunidad que tú y yo como iglesia de Dios o en este tiempo podemos hacer o podemos vivir. Acuérdate que los tiempos se han puesto un poquito difíciles. Acuérdate de que han querido confundir más a la nación, a la sociedad. Acuérdate de que se ha puesto un poquito complicada lo que hemos estado viviendo. Pero nosotros como iglesia, en lugar de salir a la calle enojados, gritando, tenemos que pensar que son oportunidades que Dios nos da para vivir diferente y para mostrar que somos la sal de este mundo y que somos la luz de esta tierra. Son oportunidades que Dios nos da. Acuérdate que ahí les va para aquellos que buscan una oportunidad en su trabajo. En tu trabajo tú tienes que ver cuál problema no se está resolviendo. Y no tienes que estar hablando ni quejándote. Tienes que agarrar esa oportunidad para decirle a tu patrón: oye, esa silla se tiene que limpiar. Ya tiene 5 años que no se limpia. Nadie lo está haciendo. Yo lo puedo hacer. Wow, tu patrón te va a decir: muy bien. Entonces, en lugar de que veas un problema, tú ves una oportunidad, y esa oportunidad te puede bendecir. También hablando espiritualmente, hay oportunidades que Dios nos está dando para poder mostrar que Cristo está en nuestro corazón, que somos diferentes, que somos la iglesia de Dios y que el Señor puede hacer cosas grandes a través de nuestra vida. Te digo algo, mal todo mundo se puede portar. Hablar mal cualquiera lo puede hacer. Pero los diferentes son aquellos que nos negamos o que tratamos de agradar a Dios. Ahora, en el libro de Timoteo, Pablo nos da una instrucción acerca de la oración. Y sabes de que la iglesia de Cristo, ahí te va, eso me dolió, porque la iglesia de Cristo ha dejado la oración, la iglesia de Cristo ha dejado la oración a lo último cuando debiera de ser lo primero. Es decir, dentro de todo lo que hacemos, o dentro de todo lo que, y no hablo de Casa Adobes, sino de todos los cristianos, de todo lo que hacemos, la oración la hemos dejado como último recurso. Lo hemos dejado como la llamada del 911. Ya cuando no sé qué hacer, entonces llamo a Dios. Lo hemos dejado como lo último que me gusta hacer o lo último que debo hacer. Cuando tú eras pequeño, quizás fuiste la excepción, algunos pequeños hoy en día no, que les pones su plato y dejan las verduras hasta el final. Y generalmente yo le pregunté una vez a mi hija: ¿y por qué dejas las verduras hasta el final? Y me dijo: es que no me gustan. Y como no me gustan, primero me agarro lo que como. Y me doy cuenta que también la oración en la iglesia a muchos no nos gusta, y por lo tanto lo dejamos hasta el final. Preferimos las papas, la cosa que no nos nutre, pero que nos gusta, a lo que nos nutre y nos beneficia. Y yo, al contrario de mi hija, yo prefiero hacer algo que no me gusta primero para disfrutar lo que me gusta hacer. Por ejemplo, algo que no me gusta hacer, lo voy a confesar, algo que no me gusta hacer es leer. No me gusta leer. Sin embargo, leo todos los días. Y de las cosas primeras que hago es leer, porque no me gusta, pero tengo que estar leyendo. No me gusta, pero lo hago. La oración quizás no es algo que nos gusta, pero lo debiéramos de hacer. Y generalmente tratamos de orar siempre al final. No sé, la mayoría es como al final, ya cuando te bañaste, ya terminaste el día y estás a punto de dormir y empiezas a orar. Casi siempre lo queremos dejar al final. Y orar no debe ser ni al final, debe ser primero.
y debemos de buscar un tiempo para orar. Pero en esta situación de los tiempos difíciles, Pablo se encontró con la iglesia de Éfeso, que esta iglesia creía que cierto grupo tenía que ser salvo. Creía que cierto grupo era lo que se iban a ir al cielo. Y decía, no, es que nada más hay un grupo especial para entrar al cielo y no debemos pedir por todos y no debemos evangelizar a todos. Y Pablo viene a esta iglesia y le dice, ¿sabes qué? La oración es una instrucción que viene de Dios y esta instrucción se tiene que llevar a cabo y tenemos que orar por todos. Algunos de nosotros quizás no sabemos orar. Algunos de nosotros quizás cuando hablamos de oración nos viene a la mente como algo aburrido o como algo religioso, como, ay, es que hagan oraciones por mí, ¿verdad? Y pensamos que cuando dicen, es que vamos a orar, pensamos que es nada más como de cerrar los ojos y ya, o medio místico, cuando la oración debe ser de lo más bonito que deberíamos de tener, porque es tener una plática. Cuando tú tienes un amigo, le dices, vamos a hablar, y entre los hombres está bien. El otro día estábamos en la casa y estaba con un amigo y estábamos haciendo nada, pero yo estaba disfrutando, que no decíamos nada. Y yo estaba feliz y él también. Y mi esposa no, mi esposa tiene que estar hablando. No sé si nada más es mi esposa o todas las mujeres, no sé si es algo entre las mujeres, pero si no hablan es como algo está mal, algo está mal. Cuando tú estás con Dios puedes platicar. El problema es de que muchos pensamos que Dios no nos escucha porque somos pecadores. No sé si les ha pasado. Es que soy bien malo, Dios no me va a escuchar. Por esa razón no oro. La segunda cosa que no oro es porque pues ya he orado y Dios no me ha hecho nada, no ha hecho nada en mi vida. Por eso mejor ya no oro. Y una de las cosas que yo encuentro aquí es de que tenemos que orar, pero Pablo nos da en este pasaje, pero Pablo nos da una instrucción y nos dice cómo debemos orar y por quién. Porque acuérdate que algunas veces orar pensamos que nada más es pedirle a Dios. Y a veces nos sentimos como los que le estamos diciendo a Dios lo que tienen que hacer. Señor, por favor, cambia a mi papá. Por favor, cambia a mi mamá. Por favor, ayuda a mi esposa. Por favor, ayuda a mi primo. Por favor, dale trabajo a mi vecino. Como que nada más le estamos dando puras instrucciones. Como que pensaríamos que Dios no sabe lo que tiene que hacer. Y la oración no solamente es así. La oración es hablar con Dios y decirle, oye Dios, qué buena onda el otro día que estuvo lloviendo y nada más en un solo lugar. ¿Cómo le hiciste? Alrededor estaba todo seco, pero en ese lugar estabas derramando lluvia. ¿Cómo le haces, Dios? Ahora que las estrellas están pasando, Dios, ¿qué estás tratando de decirnos? Ya cambia tu oración. Ya no nada más es pedir, ya no nada más es dame, dale, sino que te podemos cambiar. Y eso te ayuda para tener una buena relación con Dios. La clásica de cuando tu hijo viene y te dice, papi, ¿ahora qué quieres? La clásica. O cuando viene tu esposa y no sé por qué razón, cuando la esposa como que se porta mejor con nosotros y cuando nos tratan más, dice, ¿qué quieres? La clásica, bueno, esa era la clásica antes de ser cristiano, ahora no es. Es normal que mi esposa me trate bien, amén, ¿verdad que sí? Pero fuera de Cristo, los que me están viendo en internet, viene tu esposa con un detallito y ¿ahora qué quieres? ¿Verdad? ¿Te puedes imaginar a Dios también diciendo a nosotros, ¿ahora qué quieres? Y ves a alguien que ya seguro me va a decir que le ayude. Así soy yo, cuando les hablo a gente de la iglesia, ya ven y es el pastor. ¿Qué quiere? ¿Y qué me va a decir el pastor? 2, piensan que les voy a regañar, o 3, piensan que le voy a pedir ayuda. Casi siempre es la segunda. ¿Me puedes ayudar con esto? Casi siempre. Pero ya ven el teléfono y digo, no, ¿qué me va a decir el pastor? Ay. Y cuando hablamos con Dios en oración, tenemos que pensar que primero es tener comunicación con Dios. Es tener un momento con Dios. Pero en muchas ocasiones le pedimos a Dios cosas y no nos las da. Y porque no nos da, entonces ya no le pedimos. Dejamos de orar, no, ¿para qué le pido? Bueno, ya no me dio esto, déjame le pido otra cosa. Y ya no te dio eso y dejas de orar. La oración debe ser continua. La oración debe ser a diario. Y cuando tú oras a Dios, entonces debes de esperar que Él te escuche. Dios siempre te va a escuchar. Dios no va a estar en el teléfono celular mientras tú le estás hablando. Dios no. Dios te va a poner toda la atención del mundo y te va a decir, ¿qué es lo que me vas a decir, hijo? ¿Qué es lo que mi hija me tiene que decir en este día? Dios te va a escuchar completamente.
pero quizás no te va a dar lo que quieres porque posiblemente no te conviene, posiblemente no es para ti. Pero ¿qué cuando le pides lo que está en su voluntad? Ejemplo, tú y yo podemos pedirle a Dios que nos haga millonarios. Señor, hazme millonario. Y cuando sea millonario, Dios, mira, voy a comprar el edificio para la iglesia. Y cuando sea millonario voy a pagar todas mis deudas. Y cuando sea millonario, Señor, le voy a comprar casa a todos mis amigos. Y voy a poner muchos negocios, Dios. Muy bien, tú le puedes pedir y está bien que le pidas que te haga millonario. Pero ¿estará en la voluntad de Dios? No sabemos si está en la voluntad de Dios. Pero tú le puedes pedir, Señor, por favor, es que yo gane mucho dinero. Señor, por favor, que caiga de a montón en mi casa el dinero, Señor. Tú le puedes pedir eso a Dios, no hay ningún problema. Pero recuerda, ¿para qué quieres el dinero? Tu corazón. ¿Para qué quieres ser millonario? ¿Para qué quieres tener dinero? Eso es lo que Dios te va a buscar. Si en la voluntad de Dios está que tú seas millonario, debes tener una paz y una tranquilidad de decir, Dios me va a hacer millonario porque está en su voluntad. Porque la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Okay? La voluntad de Dios. ¿Está en la voluntad de Dios que yo sea millonario? Esperemos que sí. Pero si no está en la voluntad de Dios, por más que le pidas, por más que llores, por más que patalees, no te lo va a dar. Porque Él no quiere que seas millonario. ¿Por qué? Quizás no te conviene. Pero cuando tú oras para hacer la voluntad de Dios, entonces ahí vas a ver resultados en tu vida rápidamente. Ejemplo, Dios, ayúdame a decir buenas palabras y a bendecir a los demás. ¿Estará en la voluntad de Dios eso para tu vida? Claro, claro. Dios, ayúdame a no enojarme con los demás. O cuando menos que cuando me enoje, Señor, ya no se me ve en mi cara. Porque luego no se ve en mi cara que estoy enojado. Señor, por favor, ayúdame. ¿Será que Dios quiere cuando dice que no debemos de enojarnos, que no debemos de ser iracundos? Claro que está en la voluntad de Dios. Dios te va a ayudar. Claro que Dios te va a ayudar. Cuando tú le dices, Dios, si tú quieres que yo le ayude a alguien más en su necesidad, claro que Dios quiere que tú le ayudes. La clásica ochentera o no sé de cuándo era. Voy a ir a la iglesia si Dios quiere. Primeramente Dios, si Dios me lo permite. Bueno, puede ser que Dios no quiera que vayas a la iglesia, pero yo me puedo imaginar, es como si yo te invito a mi fiesta y digo, bueno, pues no sé si quieras que vaya, pues te estoy invitando. Voy a tener una fiesta y te estoy invitando y tú me dices, es que no sé si quieres que vaya, pues te estoy invitando. Venir a la iglesia es, ¿será que Dios quiere que venga? Voy a leer la Biblia si es que Dios quiere. Dios lo quiere, esa es su voluntad, ahí no tienes falla, ahí no tienes falla. Ahora recuerda que humanamente nosotros siempre queremos tener cosas materiales. Y si está en la voluntad de Dios, tú lo puedes tener. Pero si en la voluntad de Dios es usar tu vida para que tus cosas materiales bendigan a los demás, Dios lo puede hacer. Entonces es importante, orar a Dios, pero que se haga su voluntad. Mismo Señor Jesús, aquí en la tierra, vino y no dijo, ¡tarán! Yo soy Dios, yo tengo el poder y vamos a hacer lo que yo quiera porque yo soy Jesús. No, Señor Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Y es importante que tú y yo estemos en la voluntad de Dios. Y te voy a dar una oración que dice Pablo para que sepas cómo orar en la voluntad de Él. Y Pablo le escribe a Timoteo y en el capítulo 2, versículo 1, en los versículos anteriores, déjame te digo, en el versículo anterior, en el capítulo anterior, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con las personas que están enseñando una doctrina falsa. Dice, ten cuidado con aquellos que están hablando de que hay otros dioses, de que hay otras formas de llegar al cielo.
ten mucho cuidado con esas personas. Y en el capítulo 2, Pablo nos da una instrucción que viene de Dios y es la oración. Y dice, así que recomiendo ante todo. Subraya la palabra ante todo o márcala en tu teléfono como puedas. Pero dice, así que recomiendo ante todo. ¿Ok? Acuérdate de que tu esposa te dice o tu mamá te dice, fíjate que quiero que en la casa limpies tu cuarto, laves el baño, pero ante todo, por favor, limpia la cocina, los trastes. O si no quieres lavar el baño, si no quieres recoger tu cuarto, pero ante todo, haz esto. En tu trabajo también te dice, mira, tienes que llegar a esta hora, tienes que hacer esto, pero ante todo, o sea, es decir, si tienes que escoger una cosa, esto es lo que tienes que hacer. Y Pablo le dice así, les recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quién? ¿Por quién? Por todos, por todos. Y ojo, que muchos de nosotros nos hemos equivocado porque oramos por mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío, mi abuelito, no sé si por mi vecino, por mis amigos, pero nos limitamos en nuestras oraciones. Y Pablo aquí le dice a los efesios, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que orar por todos, por todos, por los malos, por los más malos, por los que aparentan ser no tan malos, por los buenos que son malos, por todo mundo tienes que orar. Y cuando está hablando de que tienes que hacer plegarias, oraciones, nos está diciendo que tenemos que ser una iglesia y que tenemos que ser personas que oremos, que hablemos con Dios. Pero lo tenemos que hacer por todos, no nada más 1, 2, 3 por todos mis amiguitos y también por mí. No, tiene que ser por todos, es decir, por tu vecino, por el presidente, por tu patrón, por el que se te atravesó en el camino cuando venías a la iglesia y por eso llegaste enojado. Tienes que orar por la persona que no trabaja contigo, que es bien floja y que hace que tú trabajes de más y que por eso siempre andas de mal humor. Por esa persona tienes que orar. Alguien diga, ouch. Tenemos que orar por todos. Y cuando tú estás orando, tienes que pedir a Dios por todas las personas. Pero yo a veces cuando tengo discipulados, cuando tengo reunión y les pregunto, estoy enseñando la clase, les pregunto, a ver, dime que es algo que está mal delante de Dios. El pecado. Ya sé que es el pecado, pero algo específico. Matar, ándale, ya no estamos hablando. Entonces, por favor, cuando ores no digas, Señor, te pido por toda la humanidad. No. Vamos a ser claros. Vamos a mencionar a las personas. Y algo que está diciendo dentro de tus oraciones, dentro de tus peticiones, dice, no se te olvide dar gracias. Ante todo. Porque cuando tú oras estás comunicándote con Dios. Cuando te estás comunicando con Dios estás escuchando y recibiendo su presencia. Entonces algo que tenemos que hacer es orar. Pero orar por todos y orar dándole gracias a Dios por todo. Que se te descompuso tu carro, que se te ponchó una llanta. Señor, gracias porque no se poncharon 2. Así de sencillo. Que se te descompuso tu carro y una bujía se salió. Señor, gracias que mi carro es de 4 bujías y no de 6. Gracias, Dios. Que te recortaron las horas, en lugar de trabajar 80 a la semana, trabajas 60. Gracias, Dios, que trabajo más de las 40 horas. Gracias, Dios. Que no te dieron trabajo en ese lugar, Señor, gracias porque en ese trabajo como que no era para mí, Dios. Gracias, gracias. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, en todo momento. Que dormiste, que te desvelaste y dormiste muy poquitas horas. Gracias, Dios, porque estoy despierto más que dormido. Disfruto más la vida que los demás. Gracias, Dios. El otro día estaba hablando con mi hija, me dijo, ¿cuáles son de las cosas más tontas que has pensado? Le dije, cada vez que me despierto digo, ay, cómo quisieras llegar a dormirme. Todavía ni empiezo mi día y lo primero que pienso es llegar a dormirme. Ese es lo más tonto que puedo pensar. Yo, ¿ok? Te levantas y, ay, pero cuando llegue del trabajo, uy, me voy a dormir y no voy a hacer nada. No, hombre, estás perdiendo, no estás aprovechando el día. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Y tienes que darle gracias a Dios por todas las cosas. Ahora, cuando nos va mal,
No es que digamos, wow, qué buena onda que me está yendo mal, mira, a mí, no, tampoco, pero sí podemos decirle a Dios, híjole Dios, pues gracias porque algo bueno vas a hacer. ¿Sabes cómo? ¿Sabes por qué las palmeras no se quiebran tan fácilmente con los vientos? Porque son elásticas, pero también porque tienen una raíz grande. ¿Sabes por qué las personas cristianas que tienen muchos problemas siempre andan con el rostro alegre y nunca se andan quejando? No porque no les duelan los problemas, no porque no tengan problemas, sino porque su raíz es bien profunda en Cristo Jesús y saben que en Él todo hay solución. Pero tú tienes que orar. Si tú no oras vas a andar bien preocupado. Amarillo, rojo, azul y es que no sé. Y te digo algo, una persona dijo lo siguiente, me gustó. Dijo, si tú sabes que el problema no tiene solución, no te preocupes. Ya sabes que no se va a solucionar. Ya sé que no se va a solucionar. ¿Para qué te preocupas? No se va a solucionar. Si tú sabes que el problema tiene solución, no te preocupes. Yo sé que se va a solucionar. El diablo lo que quiere es darte preocupación para quitarte la paz que él te da. Amén. Entonces Pablo lo que nos está invitando aquí es a que nosotros tenemos que hacer oraciones, y cuando hagamos oraciones tenemos que pedir por los demás, pero también tenemos que estar siendo agradecidos. Y luego continúa, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Cuando Pablo les estaba diciendo a los de Efesio que oraran especialmente por las autoridades, porque acuérdate que es fácil orar por el pastor porque te cae muy bien, porque es bien buena onda, porque está bien guapo y te enseña bastante bien, amén. Es fácil orar por el pastor, ¿okay? Es fácil orar por tus vecinos, por tus primos, por los que están alrededor de ti, es fácil. Pero sabes que en ese momento el gobierno no estaba tan bueno, los gobernantes estaban actuando mal, no estaban tomando buenas decisiones. Y Pablo viene y le dice, ¿qué creen, cristianos? Les recomiendo que oren, y especialmente, y todo estaba bien, pues voy a orar por mi vecino, voy a orar por mi tío, muy bien, pero especialmente por los gobernantes y por las autoridades. ¿Por quién? ¿Por ese que nos está gobernando mal? ¿Por ese que está tomando malas decisiones? ¿Por ese que está haciendo que nos vaya peor? ¿Quieres que yo ore por eso? Y Pablo le dice, para la gloria y honra del Señor, hermano. Y lo que nos dice a nosotros es, tú tienes que orar, y especialmente por todos los que están en autoridad, desde el presidente de la nación, como los policías, los gobernantes, todo aquel que está por encima de ti, tú tienes que orar. ¿Por qué tengo que orar por ellos? Para que Dios les dé la capacidad de guiarme bien en esta tierra, porque yo me tengo que someter a ellos. El presidente no deja de ser presidente, aunque las leyes que imponga no me beneficien a mí. Pero si yo oro a Dios y le pido sabiduría y guianza para los gobernantes, entonces Dios les va a decir a ellos cómo tienen que actuar y me va a beneficiar a mí. Y Pablo le dice, especialmente por ellos. Primero tienes que orar por todo el mundo, pero ¿qué crees? Especialmente por los que están en autoridad. ¿Quiénes están en autoridad? Todos aquellos que te dirigen en alguna forma. Tu papá, tu esposo, tu supervisor, tu patrón, tu pastor, el gobernante, el policía, el presidente, todos ellos están en autoridad. Tú tienes que orar por ellos, porque una vez que tú estás orando por ellos, lo que le estás pidiendo a Dios, Señor, no les digas, Señor, llévatelos, no vayan a orar para que Dios me lleve tan pronto, ¿ok? Pero sí lo que tienes que orar es, Señor, por favor acompáñalos, por favor guíalos, Señor, que tomen buenas decisiones, que tomen decisiones conforme a tu voluntad. Es lo que Pablo nos está diciendo. Dice, esto es bueno, y luego dice versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Ahí les va. En ese momento los gobernantes estaban actuando mal. En ese momento estaban tomando decisiones equivocadas. Y Pablo le dice a los de Efesio, porque los de Éfeso pensaban que no, nada más nosotros debemos de pedir, nada más nosotros debemos de orar unos por los otros, nada más entre nosotros amor y paz, no podemos traer más gente ni podemos pedir por los demás. Y Pablo le dice, Dios quiere que tú ores por todo el mundo.
incluyendo por las personas que están tomando decisiones equivocadas. Y lo que está pidiendo que pidas es lo siguiente, versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Algo que me llama la atención de este pasaje es de que tú y yo tenemos que estar orando por nuestras autoridades. La razón es esta. Pablo ya va directamente y dice, ya no nada más pidas para que Dios los guíe, pídele para que ellos sean salvos. Pide para que ellos entreguen su vida a Cristo Jesús. Y Pablo les está diciendo, Dios quiere que todos sean salvos y que conozcan la verdad. Jesucristo se presentó en el Evangelio de Juan y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al cielo si no es por medio de mí. Por lo tanto, Dios en su deseo es que todos, ninguno se pierda, que todos se arrepientan y que lleguen al cielo. Aquí Dios no cambia, pero los que sí cambian el destino que Dios quiere para nosotros somos los humanos. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero tú te quieres perder, pero tú quieres lo que Dios tiene para ti. Manera simple de ponerlo, tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú dices, yo quiero que mis hijos vayan a la escuela, yo quiero que mis hijos se casen a los 54 años, amén, muy bien, porque eso es lo mejor para mis hijos. Muy bien, perfecto, eso es lo mejor para tus hijos. Pero dieron 19 años, 20 años y tus hijos se casaron, pero no quisieron ir a la escuela. Tú tenías lo mejor para ellos, tú querías lo mejor para ellos, pero ellos optaron por hacer lo que mejor les conviene según su vista. ¿Qué podemos hacer? Decir, bueno, yo quise lo mejor para ti, tú tomaste este camino, que Dios te bendiga y que Dios te guíe. Dios en su poderío dijo lo siguiente, yo quiero que todos sean salvos, y para eso tienes que creer en Jesús, y para eso tienes que aceptar a Jesús. Pero si tú no quieres, ya no es responsabilidad mía, ya es tu decisión, ya es tu decisión. Cuando me recuerdo cuando leí del hombre que se fue a las montañas, y cuando estaba en la montaña se resbaló, y al resbalarse quedó colgado de el mecate, el hilo con el que se amarran, y quedó colgando, que le decía a Dios que le ayudara, y Dios le decía, pues suéltate del hilo. Y al otro día él no se soltó, y al otro día pues amaneció muerto, porque no se soltó del hilo. Y la razón es esta, que él tuvo miedo de soltarse el hilo, como estaba oscuro, podía caer al abismo, y resulta que él ya estaba a punto de llegar al piso, estaba así del piso. Y Dios ya le decía, suéltate, tienes que confiar en mí, ya suéltate. Y no se quiso soltar porque no confió en Dios y se murió. Llega al cielo y le dice, ¿por qué no me ayudaste? Si eres Dios, ¿por qué dejaste que me muriera? Y Dios le enseña la foto, mira dónde estabas. Estabas a 30 centímetros del piso y me escuchaste que te soltaras. Escuchaste mi voz diciendo, suéltate, y no lo quisiste hacer, no confiaste en mí. Y así somos nosotros. No es de que Dios no nos quiera ayudar, es que nosotros muchas veces no confiamos en Él. Para llegar al cielo, Dios nos ha dicho, tienes que confiar en Cristo Jesús. Todos quieren llegar, Dios espera que todos lleguen a su presencia, pero la cosa aquí es que no todos quieren llegar. Y algo que me llama la atención, en el versículo 5, hay 3 cosas que te voy a decir, que las vas a notar en un momento, que Pablo nos enseña a través de esta carta a Timoteo, y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Fíjate que aquí Pablo le dice a Timoteo, hay 3 cosas por las cuales Dios quiere que, te estoy diciendo la verdad, en que oremos por la salvación de los demás. La primera cosa, hay un solo Dios. No es de que haya muchos dioses, hay un solo Dios. No es de que haya muchas maneras de llegar al cielo, hay un solo Dios. No nos podemos engañar, y este Dios se escribe con D mayúscula, ¿ok? Hay un solo Dios. Que haya personas que crean que existen dioses con D minúscula, pueden creer lo que quieran.
Dios se vino a establecer como único Dios verdadero. Dios en su palabra está escrito que es uno solo. Dios ha establecido que haya un solo Dios. Los hombres han creado dioses, pero no hay ninguno como nuestro Dios poderoso. La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo es: ¿sabes qué? Hay un solo Dios. Y ese Dios es el que adoramos, ese Dios es al que servimos, ese Dios es el que creemos, a ese Dios le cantamos, a ese Dios predicamos. Y la segunda cosa que Pablo le dice aquí a Timoteo, le dice: no solamente es que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, pero hay una sola persona que está en medio y que se conecta de los hombres a Dios, y ese es Jesucristo. Y dice Jesucristo hombre. La razón es esta: porque Jesucristo vino aquí a la tierra como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero es bien claro, como Pablo le escribe a Timoteo, para que lo entendamos nosotros. Hay un solo Dios, está la humanidad, y aquí en medio existe solamente una persona que nos conecta con el Padre, y ese es Cristo Jesús. Y ese es Cristo Jesús. Por eso es que oramos por la salvación de los que están arriba de nosotros. Oramos para que sean salvos. Oramos para que conozcan a Cristo. Porque si esas personas conocen a Cristo, van a tener temor de Dios y van a dirigir a la nación, al pueblo, a la empresa, a las casas, conforme a Dios. Y a ti, esposa, te conviene tener un marido cristiano. A ti, esposo, te conviene tener una marida, no es marida, ¿verdad? Una esposa cristiana. Y nos conviene tener gobernantes cristianos, porque van a leer la Biblia, porque van a orar y van a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y dice: hay un solo Dios, hay un solo mediador. Ese mediador no es nadie más que Cristo Jesús. Jesucristo es el único mediador. ¿Y por qué Jesucristo es el único mediador? Porque nadie, absolutamente nadie más, ha muerto por los pecados como lo hizo Cristo Jesús. Él entregó su vida por los pecados de todos. Por eso es que Pablo nos dice: tú tienes que orar por todos, no hagas excepciones. Los Éfesos querían orar nada más por su pastor, por sus líderes, por sus amigos, por sus vecinos, y ya no querían traer más gente al reino de Dios porque eran los malos. Pablo le dice: tú tienes que orar por todos, y no solamente tienes que orar por ellos, sino porque sean salvos. Es decir, tú tienes que orar porque tu patrón sea cristiano y que venga a Casa Adobes. Tú tienes que orar porque tu supervisor sea cristiano y venga a Casa Adobes. Pero es que son bien malos, ¿para qué los quiero tener aquí? Ya los veo 8 horas allá, 9 o 10. ¿Cómo los voy a traer a la iglesia? Con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha oración. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Salvo significa que tú vas a entrar a la presencia de Dios cuando mueras. Por eso es de que nos dice que tenemos que estar orando y que tenemos que estar dando buen testimonio. Versículo 6 dice: quien dio su vida como rescate por todos. ¿Quién dio la vida por rescate de todos? Cristo Jesús. Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En ese tiempo Dios ha dado a su debido tiempo. Versículo 7, y aquí va: y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la fe. Termina Pablo este segmento diciéndole a los de Efesio: ¿sabes qué? Jesucristo es el único mediador al cielo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Tú tienes que orar por todos. Tú eres cristiano, tú tienes que orar por todos y tienes que orar por la salvación de todos. Señor, que te conozcan a ti. Señor, que sean salvos. Señor, que se acerquen a tus caminos. Dice: yo no estoy mintiendo. Pablo le escribe a un grupo de personas que eran judías, aquellas personas que pensaban que era nada más la salvación para ellos. Y Pablo le dice: ¿sabes qué? Te digo algo. Dios me llamó no a este grupo de los que se creen salvos nada más. Dios me llamó a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no nacieron en Israel. Tú y yo somos gentiles. Un grupo que según aquel equipo estábamos separados de Dios. Dios no nos quería, pero gracias a Jesucristo, que de los dos pueblos hizo uno solo. Y Pablo dijo: en este tiempo en el que yo vivo, Dios me ha dado la autoridad de hablar esta palabra
a este grupo, a los gentiles. Hoy tú no eres Pablo, hoy tú no estás en los tiempos de los efesios, pero si eres cristiano, sí tienes que orar. Si eres cristiano, tienes que orar por la salvación de los demás. Y eres cristiano, y el testimonio que eres cristiano debe ser también en que debes compartir esta verdad con las palabras, con las personas que están alrededor de ti. Pablo fue llamado a los gentiles. Tú quizás no fuiste llamado a todo el mundo, pero sí eres llamado a los que conoces, a los que vienen a la iglesia, con los que tienes contacto y los que están aquí alrededor de Denton. ¿Están conmigo todavía? La oración es una instrucción dada por Dios. Y termino dándote 4 cosas que podemos hacer para entender esto. Recuerda que Dios nos ha llamado a orar. Dios te ha llamado para que seas una persona de intercesión. Y tu oración va a ser la diferencia. La primera cosa que te quiero animar es conviértete en una persona de oración. Conviértete en una persona de oración. Conviértete en una persona de oración. No esperes a que tu papá ore, no esperes a que tu esposa ore, no esperes a que tus hijos oren, ni a que el pastor ore. Tú tienes que orar. Y te voy a retar para que esta semana ores con pasión, ores con energía, ores con ganas. Y por favor, ora cuando no estés cansado. Bueno, ora para que Dios te dé fuerza en el momento que estás cansado. Pero ora cuando estés despierto, ora después del cafecito, de que el café pegó. Entonces tienes que orar para que puedas darle lo mejor a Dios. Ya si a los últimos 5 minutos está bien, ni modo, pero tienes que orar. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Te vas a dar cuenta que tiempo no importa, sino la calidad. Y que cuando oras verdaderamente, la gente siente la presencia de Dios en ti. Número dos, tienes que orar por líderes y gobernantes. ¿Okay? Tienes que orar por líderes y gobernantes. Tú tienes que orar por ellos. Tienes que orar que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. ¿Y sabes qué? De preferencia, nómbralos. Señor, te pido por todos mis líderes. No, nómbralos. Padre, por ejemplo, puedes orar por el pastor, Señor, por el pastor Rigo Cruz. Señor, que nos tire más pedradas, Dios, que sea más agresivo con nosotros, Dios, es muy suavecito, Padre, por favor. Tienes que orar algo específico, tienes que pedir a Dios algo específico por tu patrón. Señor, pues no le pidas que no me regañe cuando llegue tarde, no, Señor, que Él pueda ser diferente. Tenemos que orar y pídele a Dios mirar a los gobernantes conforme Él los vea y no conforme tú los veas. Porque si tus gobernantes te regañan, entonces son malos. Ouch. Se les pasó. Ok. Tercer cosa, me apuro para terminar. Tercer cosa, ¿por qué tienes que orar? Ora por la salvación de sus almas. Que sean salvos, Dios, que te conozcan a ti, Jesús. Que entreguen sus vidas a Jesucristo, que puedan servirte a ti, Señor, que cuando ellos mueran vayan al cielo. No te alegres porque tú eres cristiano y ellos son malos y no van a entrar al cielo, porque no puede ser. Tú tienes que orar, Señor, por favor, que se arrepientan de sus pecados, que entreguen su vida a Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos está diciendo. Cuarta cosa, ora para que Dios te use como evangelista. Dios, ayúdame como Pablo a predicar el evangelio. Dios, ayúdame a hablarle las noticias de salvación a la gente. Dios, ayúdame por favor para que yo pueda estar allá. Quiero ser un instrumento, un utensilio. Quiero ser una persona que tú uses para que los demás te conozcan a ti. Eso es orar a Dios. Orar a Dios es pedirle que tú seas su mano, que sea su pie, que sea sus ojos. Decirle, Dios, por favor, úsame para que los demás te conozcan a ti. Y la quinta cosa, recuerda que la fe sin obras, entonces es una fe muerta. Si tú le pides a Dios que te dé un trabajo, si tú le pides a Dios que te dé un mejor trabajo, pero no buscas el trabajo, no tienes fe. Tú tienes que pedir a Dios por el trabajo, pero tienes que ir a las fábricas a buscar ese trabajo. Pues Dios es poderoso y me lo puede traer aquí.
No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Tú tienes que ir, tocar puertas, llenar solicitudes para que te den trabajo. Te digo esto por la quinta razón. Conviértete, haz evangelismo. No solamente le puedes pedir a Dios, Dios, úsame. Dios, por favor, que yo pueda hablar de tu palabra. No solamente tienes que hacer eso, sino tienes que hacer. Tienes que evangelizar. Y evangelizar es hablarle a las personas de lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida y de lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos y dice, una de las cosas que debe de ser primero en la iglesia se ha vuelto lo último, la oración. ¿Cómo está tu vida de oración personal? No me lo tienes que decir. ¿Oras a Dios? ¿Dejas a Dios la oración como un último recurso? ¿O eres las personas que constantemente están orando? Si hay un accidente, algo que tienes que hacer es, Señor, por favor, que no haya sido tan grave el accidente. Y recuerda que nosotros somos influencia para los demás. El día de ayer, termino con esto. El día de ayer fuimos a un lugar donde avientan los cohetes, ¿verdad? Y la pasamos muy bien, el clima muy rico, estábamos con un grupo de personas muy lindas. Ya cuando veníamos, nos encontramos unas llaves, estaban tiradas, estaba oscuro. Y bueno, mientras íbamos caminando, pues yo me detuve un ratito para ver si alguien venía a correr por las llaves, a buscarlas. Y nadie. Entonces mientras caminábamos al carro, pues le iba presionando el botón rojo, pip, pip, ¿verdad? Y dije, donde esté el botón rojo, por ahí, o donde suene el carro, ahí voy. No pasó nada. Fuimos a hacer un mandado rapidito. Nos regresamos al parque, a donde estábamos. Y mientras manejamos íbamos presionando el botón rojo, esperando que... Y veíamos personas caminar medio raras y decimos, se me hace que son ellos, ¿verdad? Se me hace que son ellos. Entonces, como no encontramos el carro, como no encontramos una persona, paramos a un policía y al policía le dijimos, mira, nos encontramos estas llaves. Oh, sí, dijo, ya vino la persona que las andaba buscando. ¿Ok? Entonces, una de mis hijas dice, más vale que el policía haga su trabajo bien y que le enseñe, que le entregue las llaves. Mi hija mayor dijo, no te preocupes, ya oré, dijo. Yo venía orando para que encontráramos una persona que le entregue las llaves a la persona. Yo no le dije que orara, yo no me puse a orar en ese momento, pero me di cuenta que las niñas están al pendiente y saben que la oración tiene mucho poder. Y eso es lo que tú y yo tenemos que vivir en nuestras vidas y enseñarle a nuestros hijos. Que tengan el deseo de orar y que sepan que Dios contesta las oraciones. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar.